Bueno, ya lo habíamos anunciado, estamos con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido por primera vez a CNN Prime. Creo que es su primera entrevista televisiva, además en el cargo, así que se lo agradecemos especialmente. Y vamos a partir por convenios, pero ya que estamos viniendo la nota del municipio de Santiago, no hay querella presentada al Consejo de Defensa del Estado en el caso de Sierra Bella. ¿Van a hacerlo, lo están analizando o no y por qué? Bueno, muchas de estas investigaciones son investigaciones dinámicas, ¿no? Es decir, el Ministerio Público va avanzando, va construyendo una carpeta de investigación, las diligencias se van desarrollando y entonces esto hay que ir estudiándolo cada cierto tiempo, ¿no? Con una perspectiva, diríamos, dinámica. El Comité Penal lo ha analizado ya 3 veces este asunto. ¿De Sierra Bella? De Sierra Bella. No ha visto todavía la existencia de hechos que puedan ser constitutivos de delito. Este último informe, esta última tasación, es una tasación que se presentó, o que tenemos conocimiento de ella hasta ayer. Y entonces es un dato que desde luego tendremos que incorporar para luego analizarlo en propiedad. O sea, todavía no, pero no se puede descartar la presentación de una querella. Bueno, como muchas de estas investigaciones, son investigaciones que van digamos, produciendo diligencias y entonces hay que ir viendo cómo esas diligencias van avanzando. Vitacura, ya que estamos en municipalidades, Vitacura es un caso donde sí hay querella. ¿Qué tan serios son los antecedentes? Para usted, ¿hay convicción de que el exalcalde, entre otros, cometieron delito? Completa, esa es una investigación ya bastante afinada, hay informes periciales, hay documentos, hay tasaciones específicas, hay declaraciones de testigos, es decir, es una causa que ya tiene una cantidad de diligencias que ya permite ir verificando la existencia de un delito. Por eso es que el Consejo de Defensa del Estado se querelló en ese caso y solicitó la condena de aquellos que participaron en esas defraudaciones. El exalcalde de Vitacura ha dicho, cuando se le pregunta dónde está el dinero, él dice que en las obras de Vitacura. Dice que en Vitacura. El Contralor, haciendo una ironía cuando lo entrevistamos, dijo habría que preguntarse en qué parte de Vitacura. ¿Usted qué le responde al alcalde cuando él dice que es completamente inocente? Bueno, cuando alguien dice que el dinero está en obras, para eso existe una contabilidad específica que permite verificar que obras públicas están siendo pagadas o fueron pagadas con dineros públicos, ¿no? De hecho, esa es la idea de cualquier auditoría que se puede hacer al gasto público. Eso no está acreditado en ninguna parte del expediente. O sea, ¿usted tiene convicción de que cometió delito el alcalde, sí, el exalcalde? Absolutamente, por eso es que el Consejo presentó una querella. El Consejo se tarda un poco en presentar querellas porque las estudia de manera fuerte, hay mucho análisis de muchas personas al momento de interponer querellas. Esta es una querella que está suficientemente estudiada y por ende las imputaciones que hacemos a ellos son correctas. O sea, usted diría que los fondos no quedaron en las obras de Vitacura, sino que quedaron en los bolsillos, entre otros, del alcalde, del exalcalde. De hecho, hay antecedentes que verifican que eso se hizo específicamente para que el dinero perdiera en un momento el tránsito desde un gasto público justificado a un gasto que ya no se pueda justificar. Vamos al caso convenios. Ya presentaron la querella en contra de Democracia Viva y por lo tanto nos puede contar más antecedentes. Para usted, ¿el caso Democracia Viva es un caso de corrupción? Absolutamente, ¿eh? Yo creo que esto ya lo han dicho muchas personas en distintos medios y en distintas formas. Es un caso de corrupción, nosotros lo hemos analizado. Hay 2 tipos de hechos que dan cuenta de que es un caso de corrupción. El primero es el hecho de favorecer a la adjudicación a una fundación que no tenía ninguna experiencia en este rubro, que estaba recién, comenzando este tipo de trabajo, que había cambiado el giro hace muy poco, y entonces es una elección que no tiene en verdad ninguna justificación plausible. Y por ende la única manera de poder justificar esto es que haya otro tipo de intereses que son completamente ilícitos para poder elegir a una empresa con la cual firmar un convenio de gasto público. Ahora, la corrupción puede ser una irregularidad administrativa o además ser un delito. ¿Frente a qué estamos aquí? ¿A las 2 cosas? No, son 2 cosas distintas. La corrupción en este caso la corrupción en general es un delito.
Las irregularidades administrativas son eso, son faltas administrativas, son infracciones administrativas y que tienen otro tránsito, la responsabilidad administrativa, es decir, la sanción a los funcionarios públicos por haber infringido sus deberes públicos, ¿no? Pero la corrupción, cuando hablamos de corrupción en general hablamos de delitos, ¿no? Y en esos delitos ya no es solo una infracción de deberes o de protocolos, sino que hay también una intención de poder apartarse en general del derecho dolosamente para producir un resultado de afectación al presupuesto público. ¿Cuáles son los delitos aquí? El delito aquí, en caso de Democracia Viva, es fraude al fisco. Ese es el delito. ¿Y cómo se le imputa a Andrade, que no es un funcionario público? Bueno, el derecho penal también permite a que algunas personas que no son funcionarios públicos, pero que colaboran e intervienen directamente en la comisión de un delito que tiene esta calificación, puedan ser también considerados como partícipes, autores de un fraude al fisco. Ya. Y el caso de la diputada Catalina Pérez. ¿Cuál es la convicción del Consejo de Defensa del Estado? ¿Hay antecedentes que permitan eventualmente, porque lo van a determinar los tribunales, ver participación penal de ella, ver participación delictiva de ella en este caso? Bueno, no al menos en nuestra querella. En nuestra querella ella no es nombrada, solo hay una asignación ahí al hecho de que era un vínculo común entre Contreras y Andrade, pero en general ella no tiene participación en estos hechos. No hasta ahora lo que llevan no hasta lo que sabemos de la investigación. Desde luego en estas cosas nunca uno puede descartar algo de lo que suceda en el futuro, pero por ahora no hay nada. Una pregunta que todos están haciendo es si se va a poder recuperar el dinero. A ver, sabemos que hay 290 millones que están precautoriados, o sea, que están como congelados, por decirlo de una forma, porque se hizo una medida de parte de ustedes para pedir no se toque esta plata, pero se puso fin al convenio. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar si ellos rinden todos sus gastos operacionales y dicen, gastamos en personal, rendimos y ya lo gastado está, con una legislación además que era bien laxa, si me permite, porque permitía en los convenios, cuando uno revisa la ley de presupuesto, cuando uno revisa el convenio además, decía, se podrá rendir el destino, así de laxo era, ni siquiera obligaba a rendir el destino de los fondos. Entonces la pregunta es, ¿van a poder recuperar el dinero restante que no se haya bien gastado? A ver, los fondos públicos se tienen que rendir. Eso no es que esta idea de se podrá, no es que sea algo así como completamente facultativo. Es decir, los fondos públicos en general es necesario justificarlos. Ahora bien... Perdona, Ley de Presupuesto 21.516, artículo 7, comillas, se podrá indicar el uso destino la institución receptora que va a dar a los recursos. Pero en general todo recurso público que es entregado en este tipo de condiciones necesita ser justificado. Esto es una regla, presupuestaria, ¿no? de que es necesario hacerlo. El Contralor dice que no se va a poder recuperar el dinero. ¿Qué dice usted? A ver, en general la recuperación de lo defraudado en delitos de corrupción es siempre difícil, ¿no? De hecho, la recuperación en los casos de delitos siempre es difícil, ¿no? Hay algunos tipos de estadísticas internacionales que muestran que lo que se recupera, digamos, en promedio es algo así como el 35% de los montos defraudados. En este caso, en cambio, tenemos ya precautoriada una cantidad grande del monto transferido y por ende, eso permite que la recuperación sea mucho mayor. Desde luego, colabora a esa falta de recuperación el hecho que estos convenios son convenios sin garantía, son convenios desarrollados con una fundación que no tiene patrimonio, y entonces, eso hace desde luego difícil su recuperación en su total. Ya, o sea, va a ser difícil, diría usted. Siempre es así. Por eso, no va a ser distinto en este caso, y menos si no hay boletas ni garantías. En todos los delitos de corrupción siempre es difícil hacerlo. ¿Cuántas de las personas que trabajaban en la Seremía o en el Serviu, a la vez, en Antofagasta me refiero, que son 12 las mencionadas en la querella, eran pagadas por Democracia Viva? ¿Es una solamente? Entiendo que es una. Es una, sí. Ya. ¿Y a las otras por qué las nombran en las querellas?
Bueno, porque la querella no es una querella que esté vinculada a Democracia Viva, es una querella que está vinculada a las personas que resultan ser querelladas. ¿Es efectivo que Paz Fuica, jefa de gabinete de Contreras, era pagada por la Fundación de Superación de la Pobreza? Sí. O sea, esa era la fundación que le pagaba a la jefa de gabinete. Bueno, no sabemos específicamente la función que ella ejecutaba. Muchas de estas son funciones un poquito movibles que no es posible saber todavía cuál es específicamente la función que desarrollaba, pero sí es una persona que era pagada por una fundación. Por la que yo le mencioné, de hecho. Cintia Cisternas entonces era pagada por Democracia Viva, ya sabemos otra más, y todas las otras pagadas por las distintas otras fundaciones. ¿Es una práctica habitual, parece, en las fundaciones? Bueno, a ver, este tipo de hechos son hechos habituales en este tipo de corrupción, ¿no? En la corrupción pública, el hecho de pagarse con dineros digamos, públicos y pagar personas es una práctica pero que teniendo habitual. dobles funciones, además. Desde luego, desde luego. Quiero pasar a otro tema, pero antes. La convicción del Consejo de Defensa del Estado, ¿es que había un mecanismo o es casualidad que toda esta gente estuviera haciendo todo esto al mismo tiempo? La misma práctica. Bueno, ¿Hay un mecanismo o no? A ver, nosotros tenemos hasta el momento 2 querellas presentadas y una querella que viene pronto. Es decir, son muy pocas los hechos en los cuales hemos verificado la existencia de delitos como para poder hacer un juicio tan categórico como el que usted me indica. Sí, Kimun y Democracia Viva son donde hay querellas. Eso, tenemos que esperar un poquito más para ver si es que puede verse algo así como un sistema, como te indica. En el caso de Kimun, ¿cuál es la eventual, ustedes creen que el gobernador Vallespín eventualmente tenía responsabilidad también, podría tener responsabilidad delictiva? No está designado en la querella, así que por ahora no lo tenemos individualizado en ella. ¿Y el hecho de que un fiscal, Sambucetti, lo llamara para advertirle diligencias, no le parece extraño y le parece grave? Bueno, hay que ver bien el contexto de esas llamadas. No sabría pronunciarme ahora sobre eso. No es habitual que me imagino que un fiscal le ande avisando a la autoridad de las diligencias que se hacen. Desde luego que no. Y en el caso de la Fundación ENTI, que es, para los que no conozcan, la del Biobío y el llamado caso Lencería, ¿puede garantizar usted que se van a querellar en ese caso? Bueno, nosotros ya decidimos querellarnos. ¿No? Decidimos querellarnos porque tenemos algunos antecedentes que se nos han hecho llegar por otras vías, ¿no? De hecho, algunos consejeros, por ejemplo, regionales, nos hicieron llegar bastante información al respecto, pero la investigación penal sigue siendo una investigación reservada y por ende, mientras eso sea así, tenemos que esperar que... Pero sería por fraude al fisco. Bueno, tenemos que esperar esos antecedentes para poder ya tomar la decisión de una querella. Yo creo que esto va a ser en las próximas semanas que vamos a poder tener acceso a esa carpeta investigativa y con eso ya poder presentar una querella. ¿Pero lo más probable es que sea por fraude al fisco? Es probable. ¿Y eso implicaría que involucrara al gobernador? Eso tenemos que verlo ya en propiedad con todos los antecedentes, ¿no? ¿Pero es probable también? Bueno, muchas de estas cosas son probables, desde luego, ¿no? Hipotéticamente hay muchas posibilidades, pero con lo que tenemos ahora... que sí, de lo que le escucha a usted. Con lo que tenemos ahora, todavía no, pero hay que esperar esos antecedentes. Antes que se nos acabe el tiempo, quiero ir al caso del Ejército, de las defraudaciones, no del ejército, sino de funcionarios del Ejército. ¿Es una mala noticia que no hayan extendido el trabajo de la ministra Romy Rutherford como ustedes lo pidieron? No, a ver, no es que sea una mala noticia. Nosotros quisimos que se ampliase un poco más el trabajo de la ministra Rutherford, principalmente por lo que significa esa causa. Es una causa gigante que tiene muchas aristas, que tiene 2000 y tantos volúmenes de trabajo que hay ahí. Es una causa difícil y por ende esperábamos que una ampliación por 6 meses más le permitiese a la ministra terminar ese trabajo, dejarlo ya muy bien encaminado. Porque además lo que faltaban eran algunas investigaciones, algunos peritajes que no era culpa de ella que no estuviesen. Entonces, con 6 meses más podría haber sido bueno. Pero bueno, no nos aceptaron esa petición. Si no se siguiera investigando y se comenzaron a cerrar cuadernos, ¿qué haría el Consejo de Defensa del Estado? No, depende mucho de cuáles son las razones por las cuales se producen esos cierres. Entonces lo pregunto de otra forma, mejor. ¿Usted esperaría que los excomandantes en jefe que fueron procesados por la anterior ministra Romy Rutherford fueran condenados? Desde luego. Nosotros presentamos una querella precisamente en ese sentido.
Si no pasara esto, ¿qué ocurre con la fe pública? Bueno, según nuestras acciones penales, debiese ir encaminada una sentencia en esa condena. De hecho, eso es lo que afirmamos ahí en esos procesos y por ende tenemos la legítima esperanza de que eso sea así. ¿También en el caso del excomandante en jefe Ricardo Martínez? También. ¿También espera que sea condenado? Desde luego. ¿Por fraude al fisco? Así es. ¿Le parece que son contundentes los antecedentes en su contra? Bueno, son muchos los antecedentes que hay, digamos, en contra de muchos de ellos. También de él. Y yo creo que cuando se analicen en profundidad, bueno, se verá que tienen el suficiente peso. Quiero, antes de ir terminando, quiero llevarlo un paso atrás, con la misma pregunta, pero respecto al caso convenio, o de los casos convenios. ¿Qué pasaría si esto termina en clases de ética, en salidas alternativas, en juicios abreviados? ¿Sería una vergüenza, como dijo el fiscal nacional? Bueno, sería una mala noticia. Y en esto el Consejo de Defensa del Estado siempre se ha opuesto a ese tipo de salidas en juicios de este tipo. El Consejo, de hecho, recuerdo su participación en los casos Penta y SQM, donde nos opusimos precisamente a esas salidas alternativas y nos opusimos a ese tipo de condenas simbólicas. Y bueno, eso ha sido nuestra línea. Yo creo que la corrupción tiene que ser sancionada con el máximo peso de la ley. ¿Y si no, qué pasa con la fe pública? Bueno, desde luego, la corrupción deteriora la fe pública, la corrupción deteriora la política. La corrupción es la negación de la política. Y entonces, la falta de sanción penal. Eso es, absolutamente. ¿También deteriora esa fe pública? Absolutamente. Es decir, la sanción penal es la forma también que tenemos como sociedad de retribuir a aquellos que han cometido este tipo de ilícitos. Quiero cerrar preguntándole algo que le hemos preguntado por estos días a todos los invitados y que no necesariamente tiene que ver con su ámbito de acción, pero usted ha sido un hombre antes del Consejo de Defensa del Estado académico, ha hecho clases, ha opinado también de política. Dijo que se iba a moderar ahora que iba a estar en el Consejo de Defensa del Estado. Le quiero preguntar dos cosas. Lo primero, cuando usted dijo que, porque tenía que defender la facultad, tenía que tenía que defender la facultad del presidente para indultar, que eso era lo que estaba defendiendo. Y usted leyó la frase que justificaba los indultos, que era se hacían para, de alguna manera, ayudar a la paz social. ¿Usted la compartía en cuanto a que estaban justificados formalmente los indultos o usted como jurista cree que ayudaron a la paz social? Bueno, a ver, aquel que puede opinar mucho sobre la paz social son principalmente la política. Mi rol en el Consejo de Defensa del Estado, bueno, no tengo un rol relevante en materia política al interior del Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que el presidente de la República sí es la persona habilitada para saber qué es favorable para la paz social y por ende ejercer una facultad tan excepcional como la facultad de los indultos, que existe por lo demás en todo el mundo. Y que precisamente se hace o tiene aplicación en este tipo de hechos, en hechos duros que enfrentan a los países y por ende el indulto produce un efecto ahí de paz social. Ya, lo que no me queda claro, porque usted en su cargo tenía que defenderlo. O sea, era su rol defender la potestad. Pero no entiendo si como jurista lo compartía o no los indultos. Bueno, pero los juristas defendemos reglas y esta era una regla, es un poder público y el Consejo de Defensa del Estado y el mundo jurídico defiende sistemas creados democráticamente y este es uno de ellos. ¿Y fue una buena idea ocuparlo en estos casos, no? Bueno, fue una buena idea, no sé si es la manera en que yo podría definir eso. Yo personalmente me parece que se hizo lo que tenía que hacerse, que fue correcta su utilización, fue en ejercicio de una facultad que se tenía, así lo defendimos en el Tribunal Constitucional y así se resolvió. Y cierro con la pregunta de estos días. Para usted, ¿qué significa a 50 años del 11 de septiembre como ciudadano, ya no como presidente del Consejo de Defensa del Estado, el 11 de septiembre, y cómo le gustaría que el país tomara esta fecha? ¿Con qué ánimo se conmemorara? Jamás voy a decir se celebrara, evidentemente, se conmemorara esta fecha. ¿Qué reflexión haría usted? Bueno, es una fecha dura, es una fecha difícil, pero es una fecha que creo nos
nos da dos enseñanzas que me parece que son vitales. La primera es que la convicción de que los gobiernos en general deben comenzar y terminar en democracia. Yo diría que esa es una regla radical que debemos utilizar siempre. Y la segunda regla es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es una regla que inspira a todas nuestras instituciones. Nuestras instituciones tienen que cuidarse de poder generar los suficientes contrapesos para que nunca haya un poder absoluto que gobierne y termine como este gobierno absoluto terminó, ¿no? Terminó con acusaciones de fraude y con acusaciones de asesinatos. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime, en lo que es además su primera entrevista televisiva. Se lo agradezco mucho. Encantado de estar